Hola, les saludamos desde el Centro Cristiano al Dios que adoramos y queremos en este día compartir una importante reflexión de la palabra de Dios, la cual denominaremos siervos o señores. Creemos que es muy necesario que podamos tener claro la esencia del Evangelio. Y podemos a lo mejor ir a muchos lugares, ver muchas aristas, podemos a lo mejor estudiar muchos términos y conceptos, pero en esta tarde, en este día, queremos ahondar en algo primordial, en algo esencial, para que este Evangelio realmente pueda cumplir el objetivo que es traer almas al arrepentimiento, que es que muchos puedan rendir sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y como decía el título de esta reflexión, siervos o señores. Yo los quiero llevar y poder reflexionar en una porción de la palabra de Dios que se encuentra allí en el libro de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Después, allí en el mismo capítulo, en el versículo 12 en adelante, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Sabemos que Jesucristo es nuestro Maestro. Jesucristo es nuestro mayor referente y sin dudas que si nosotros aprendemos de Él, podremos también encontrar allí las fórmulas para que este Evangelio pueda correr por el mundo entero y muchos millones de millones puedan llegar también a las plantas de Jesucristo. Jesucristo, en un acto tremendo, allí enseñándole con ejemplo a sus discípulos, dice que Él lavó los pies, aún siendo el Maestro, aún siendo el Señor, aún siendo el Hijo de Dios. Dice que en un acto de humildad, en un acto para mostrar realmente que Él había venido a servir a la humanidad y no a ser servido, que Él había venido como un siervo, aún siendo Dios y Señor. Allí algunos de sus discípulos no entendían lo que estaba pasando, pero Jesús les dijo: es necesario que yo haga esto con ustedes, porque así como yo los hago con ustedes, ustedes también tendrán que hacerlo los unos a los otros. Bendito es el Señor. Jesucristo enseñándonos literalmente y con ejemplos cuál es la labor de nosotros hoy en día aquí en la tierra. Somos siervos
o somos señores. Jesucristo dice que Él vino y se presentó como siervo, y si Él es nuestro maestro, si Él es nuestro mentor, si Él es al que seguimos, entonces nosotros también debemos desear y anhelar ser siervos. Ahora usted me pregunta, ¿qué es ser un siervo del Señor? Un siervo del Señor es aquel que la palabra del Señor en alguna parte dice, aún pone su vida por la de su hermano. Un siervo del Señor es aquel que se entrega por completo al servicio de los demás. Un siervo de Dios es aquel que se niega a sí mismo allí en favor de sus hermanos. Un verdadero siervo de Dios es aquel que demuestra que no hay nada que pueda ser superior a él. Allí en el libro de Lucas, en el capítulo 22, desde el 24 en adelante, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es ese el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bendito sea el Señor. Sabe, hermano, amigo, que en este día nos está escuchando, quiero decirle que el acto que hizo Jesucristo de lavar los pies de su discípulo fue un ejemplo muy grande, porque en aquella época, en aquellos tiempos, los que tenían esta labor de lavar los pies a sus señores eran los esclavos. Eran aquellos que habían sido comprados por sus señores para ejercer este tipo de labores. Y Jesús se puso Él a esta altura. Jesucristo, Él se puso como uno de estos servidores para toda la humanidad. Jesucristo fue para nosotros nuestro servidor, fue el siervo escogido para poder pagar por nuestros pecados, poder pagar por nuestras maldades, por poder pagar por la redención de la humanidad. Tú dices, entonces, ¿yo cómo puedo ser un siervo de Dios? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, entenderás entonces que tú tienes y has sido llamado a servir a la humanidad, a servir a tu hermano, a servir a Dios. Si tu hermano está en necesidad, ahí tú vas a servir supliendo esa necesidad. Si tu hermano está enfermo, tú tienes que estar ahí para poder estar con él y servirle en lo que él necesite, en su, a lo mejor, necesidad, en su enfermedad, en su agonía. Bendito sea el Señor. Si tú realmente eres un hijo de Dios, vas a ser un siervo y vas a estar con tu hermano cuando esté en problemas, cuando esté en dificultades, cuando esté atormentado, vas a estar ahí apoyándole, aconsejándole, dándole palabras de aliento. Esa es la labor de un siervo. Muchas veces creemos que solamente el pastor, el líder, es el que tiene que servir. Y no, hemos sido todos llamados a servir. Todos llamados a servir.
Jesús no le lavó los pies solamente a Pedro, sino que le lavó los pies a todos sus discípulos, enseñándole entonces a todos con un gran ejemplo lo que ellos tenían que hacer. Bendito es el Señor. Esta es una de las esencias principales del Evangelio. Si hoy en día el Evangelio no está produciendo nuevos arrepentidos, nuevos salvados, si el Evangelio no está produciendo que las almas se arrepientan y vengan a Cristo, esta es una de las falencias que tiene la iglesia, que ya no está cumpliendo su labor de siervo, sino más bien hoy en día hay muchos señores y no muchos siervos. Necesitamos, en conclusión, más siervos para que el Evangelio de Jesucristo pueda correr por esta humanidad. Hablamos de la realidad de nuestras ciudades, de nuestra región, de nuestro país. Vemos cómo muy pocos llegan al arrepentimiento. Y debemos nosotros pensar y buscar las fórmulas y también replantearnos y también hacer muchas veces una autocrítica de decir por qué realmente las personas no están creyendo a este evangelio, por qué realmente el mundo no está creyendo a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros anunciamos. Bendito sea el Señor. Muchas veces estamos llenos de palabras y no de hechos. Lo que allí Jesucristo hizo fueron hechos. Él con sus propias manos lavó los pies de sus discípulos y con ejemplo le enseñó este gran principio bíblico. Nosotros también entonces debemos actuar, debemos salir de nuestra comodidad y debemos ir a servir, porque esta es la única forma que el mundo va a creer, la única forma que el inconverso va a creer que realmente Dios transforma al hombre, a la mujer, que Dios cambia, que Dios hace algo nuevo, algo maravilloso en el ser humano. Queremos y creemos sin duda que has sido bendecido en este día por esta reflexión. Te invitamos a seguir pensando en esto que compartimos en estos minutos contigo y te puedas preguntar y pregúntele a Dios si estás fallando en algo, si Él quiere algo más de ti. Examina tu vida y si no has estado haciendo como su palabra nos demanda, como Dios mismo nos enseña, te invito a que puedas arrepentirte, puedas ponerte de pies, puedas ponerte en la brecha y empezar a hacer lo que Dios realmente quiere que su pueblo haga en estos tiempos, que es servir, porque es una de las fórmulas en las cuales el hombre y la mujer que aún no le conoce van a poder llegar también a este evangelio glorioso. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y esperamos poder compartir nuevamente en otra oportunidad una reflexión de su palabra a cada uno de ustedes.